Hola, yo me llamo Patricia, soy de Santiago de Chile. Trabajo en una organización de educación popular que existe hace como 5 o 6 años, que se llama La Escuelita, pero ahora estamos en un proceso de transformación. Trabajamos en una población que se llama Exequiel, en Santiago, y hemos realizado diversos talleres de educación popular para niños, y todo este año hemos estado trabajando con adultos en la población, a partir, por ejemplo, de temáticas como el déficit atencional, que son bastante conflictivos en Chile, y participando de la creación de un movimiento vecinal en la Exequiel, que está actualmente funcionando, un movimiento de pobladores. Yo me llamo Daniel Sierra, vengo de Santiago de Chile, trabajo en ECO, Educación y Comunicaciones, una ONG que nace en los años 80 y que actualmente tiene 3 líneas de trabajo que son memorias, comunicaciones y jóvenes y educación popular, que es la línea de trabajo por la cual vengo. Y en esa línea de trabajo, durante el año 2011, realizamos talleres de encuentro, de reflexión y discusión en relación a la educación popular con organizaciones juveniles que trabajan con jóvenes en relación a la educación popular como metodología y también como proyecto político. Bueno, yo creo que todos deberíamos estar organizados, no solo los jóvenes. Pero ya particularmente los jóvenes, bueno, yo creo que hay un factor particular que tiene que ver quizás con el momento como en la vida en el cual uno es joven, en que muchas veces sí puede tener más tiempo. Además hay una perspectiva quizás más nueva sobre la realidad, pero a mí honestamente creo que uno debería estar organizado en todas las etapas de su vida, ¿no? Mientras tenga conciencia de su entorno, de su sociedad, de la sociedad que quiere, ya sea joven, adolescente, adulto, debería organizarte. Yo creo que tiene que ver también con un contexto de imposición de un estilo de vida o de una forma de vida que se basa en el individualismo y en la competencia. Y en ese sentido, el que los jóvenes se puedan organizar es ya una apuesta incluso política de resistencia contra esa forma de vida que nos es ajena. El organizarnos ya forma parte de una respuesta, forma parte de una construcción de tejido social desde donde se toman desde donde se pueden tomar decisiones cuyo impacto no solo afecta a quienes forman parte de esa red o de ese tejido, sino que también al entorno, al contexto barrial, como en el caso de la Pati. También comparto lo que dice la Pati, no solamente los jóvenes deberían estar organizados, pero sí también siento como ella que la juventud o los jóvenes tienen un potencial o tienen un plus que tiene que ver con nuevas miradas, que tiene que ver con nuevas propuestas y también con una especial perspectiva crítica de la vida, que quizás de manera casi involuntaria se va perdiendo con el tiempo, pero que a lo largo de los años en que uno se siente o que se dice joven, tiene una mayor capacidad de explosión y de incidencia, casi a niveles de entusiasmo, de efervescencia. Entonces la suma de esa organización más esa efervescencia me parece que es súper potente en un contexto de individualismo como el que vivimos hoy. Bueno, como dije, mi organización ha estado todo este año en un proceso de transformación, por lo cual actualmente estamos justamente replanteándonos nuestros objetivos, la forma de trabajo, las metodologías, como un replanteamiento un poco, que para nosotros es como que debe ser constante, en el fondo, una autocrítica. Ahora, en relación a eso, nos estamos pensando como una organización que trabaja en un territorio, pero que no dependa de ese territorio. En ese sentido, en el fondo, este año, por ejemplo, ya y probablemente el próximo nos proyectamos a seguir trabajando en la población donde estamos trabajando, ayudar a fortalecer el movimiento vecinal, poblacional del cual estamos siendo parte, que está delineando objetivos políticos en el fondo en sí mismo ese movimiento.
Y en paralelo a este y en vinculación a este movimiento vecinal, empezar a levantar espacios de autoformación y autoeducación que abarquen distintos sectores de esa población. O sea, nuevamente trabajar con jóvenes, con niños, también con adultos, pero ahora sí arraigado en el fondo en una organización que esté territorializada. Estamos más o menos en eso en relación a la población a la que trabajamos actualmente. Pero la idea, por ejemplo, es a futuro podernos proyectar más allá de la población a la que trabajamos, sino que funcionar como una organización, un colectivo que pueda acompañar ese tipo de procesos en otros espacios específicos también. En ECO estamos retomando la línea de jóvenes y educación popular que había sido una línea de trabajo histórica de los años 80. En los años 90 cobró más relevancia la línea de comunicaciones y de memoria, por los procesos dictatoriales que se estaban tratando de superar y por el rescate de historias locales. En el año 2011 se estuvo tratando de reabrir esta línea de jóvenes y educación popular, y lo que hicimos fue talleres cuyo objetivo era sobre todo establecer algún tipo de diagnóstico de cuál era el estado de las organizaciones juveniles de educación popular. Lo que queremos hacer el año 2012 es, a partir de ese diagnóstico, formar o construir un curso formativo de educación popular, justamente atendiendo a las demandas de estas organizaciones con las cuales pudimos trabajar durante el año que ya se acaba. Esas demandas tenían que ver con inquietudes acerca de preguntas sobre qué es la educación popular o cuál es el rol de los educadores populares, y que abarcaban distintos temas, hasta la autogestión, el valor de la autogestión, cómo incidir en los territorios donde se trabajaba, etc. La propuesta de ECO para el 2012 es justamente armar un curso formativo de educación popular que intente responder a esas inquietudes que detectamos en el año 2011. Como estructurarla en un proyecto mayor. Claro. Era un tema que salió. Yo creo que es un momento bastante particular que tiene que ver con el proceso histórico que ha estado viviendo Chile en las últimas décadas, en la cual ha habido como una acumulación, por un lado, de descontento, de malestar social en el fondo, de frustración por parte de la sociedad en general, luego de que acabara la dictadura, en el fondo se bajara la dictadura y comenzar un gobierno democrático, el cual supuestamente iba a cambiar y mejorar las condiciones de vida de la población, lo cual se vio que en cierto sentido había ya un sistema democrático, pero que no estaba siendo efectivamente representativo, donde las desigualdades económicas se estaban solo presentando. El endeudamiento ha sido un tema muy importante el último tiempo en Chile. Prácticamente toda la población está endeudada, muchas más veces que su capacidad en el fondo de consumo. Y han empezado a develarse luego de esta promesa de la concertación, creo yo, los reales conflictos que estaban ocurriendo y que finalmente están de alguna manera explotando y saliendo a la luz. Ahora, eso se ve más concretamente con el movimiento estudiantil, que en el fondo el cual está ahora con el conflicto más expuesto en el fondo y el sector es el que está más movilizado. Yo creo que pasó porque efectivamente quizás tiene un poco que ver con lo que hablábamos de los jóvenes que hayan ascendido en ese lugar, pero también porque el sistema educacional ha hecho agua en el fondo provocarse movilizaciones desde 10 años atrás, en el fondo tratando de mejorar los problemas que ya había de endeudamiento, de precariedad, de injusticia en el fondo respecto al sistema educativo, y siendo que solo se está perfeccionando ese mismo sistema neoliberal de educación, el cual no garantizaba para todo, por lo cual hace que este año ya explota en el fondo y empieza a generarse una movilización que tiene un horizonte mucho mayor y que afortunadamente ha podido estar abarcando mayores sectores sociales que los mismos estudiantes y apuntando a cuestionar un poco problemáticas de fondo que trascienden también la educación. Sí, esa explosión de la que habla la Pati, quizás entenderla no solo como un reventón
espontáneo y fruto de circunstancias muy peculiares del año 2010-2011, sino que tiene que ver con procesos, que tiene que ver con acumulados y que tiene que ver también con una ciudadanía frustrada, que tiene que ver con un pueblo que despierta y se da cuenta que el haber entregado la posibilidad de decidir sus propios destinos a una élite política que pareciera ser que no está entendiendo cuáles son los problemas de la gente, cuáles son las raíces de esos problemas. Esas explosiones finalmente se empiezan a revelar como formas de participación política de la gente, que empieza a entender que la política hay que tomarla en sus propias manos y hay que ocupar los espacios que le corresponden. Quizás para ojos de quienes nos ven desde afuera, el movimiento estudiantil es nuevo, o tiene una visibilidad mucho más nítida hoy, pero hay que entender que es un proceso de muy largo aliento. Hay antecedentes, no sé, los secundarios en el año 2006 y desde los universitarios probablemente desde mucho tiempo atrás. Y es importante también señalar que estas movilizaciones son una arista de las movilizaciones que han habido durante el año. A finales del año 2010 hubo movilizaciones en el extremo sur de nuestro país, en Magallanes específicamente, por el alzas del gas. Poco después hubo movilizaciones a lo largo de Chile por instalaciones de hidroeléctricas o de mineras que iban a afectar enormemente el medio ambiente. Y esas movilizaciones también tuvieron presencia pública, también hubo marchas. Probablemente no salieron con tanta luz por los medios internacionales, pero fueron alimentando este movimiento estudiantil que para nosotros hoy es esta señal de una ciudadanía que entiende que los conflictos también les afectan y la solución no solamente pasa por un sector político X, sino que pasa también por tomar decisiones en conjunto. De ahí que las asambleas territoriales estén apareciendo como una respuesta a dicha falencia. Difícil, a mí la palabra sueños creo que suena un poco a un imposible o un ideal, y yo creo que quizás al menos yo me muevo más por convicciones, como buscar, claro, materializar algo un poco, o sea, algo que uno ve posible en el fondo. Y ahí, ya en plano más personal, no sé, bueno, quizás ser un sujeto activo en contribuir a que la sociedad sea como uno lo imagina, y en ese sentido es desplegar como en todos los ámbitos de su vida, ya sea de planos personales, de trabajo, de organización política, como sus capacidades, los aprendizajes, la experiencia en ese sentido. Daniel. Sí, hasta hace meses atrás o quizás un año atrás mi sueño hubiese sido que la gente pudiese ocupar de nuevo la calle para manifestarse, que era un imposible en el país en el que vivíamos, ya sea en gobiernos de concertación o en el gobierno de derecha neoliberal que tenemos actualmente con Sebastián Piñera. Ese pequeño sueño era una enorme utopía para quienes nacimos y crecimos con una democracia con unas comillas gigantes que después de todo nos ponía la represión en la calle cada vez que queríamos salir a manifestar algo. Este año tuvimos la posibilidad de tener incluso caceroleos, que eran una manifestación propia de gobiernos en dictadura. Y entonces hoy en día me pregunto cuál será el sueño que tengo después de haber cumplido ese. Yo creo que es, como dice la Pati, que toda esa movilización, todo ese descontento, todo ese llamado de atención empieza a traducirse en efectos concretos que, por ejemplo, terminen por resolver, al menos en parte importante, el conflicto de la educación. Y eso para mí significaría que, por ejemplo, no existiesen estas grandes diferencias entre los colegios públicos y los privados, o no existiese una frustración por tener enormes capacidades y potencialidades para estudiar alguna carrera profesional y no tener el dinero para hacerlo. Son cosas súper concretas, pero que tienen que ver con lo que está pasando hoy en Chile. ¿Puedo agregar algo que yo creo que tenía que ver con la pregunta que hacía antes un poco también? Que yo creo que la tarea ahora, y es como para todos y para nosotros también, es
es justamente aportar en conducir toda esta fuerza en un proyecto mayor, coherente, transformador en mayores sentidos. O sea, y ahí uno sumarse y contribuir a que eso se construya, que es lo que recién se está germinando un poco ahora. Como pasar de la protesta a la propuesta, claro, y que esa propuesta tenga concreción.